Hola amigos de Consultoría en Desarrollo Humano. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los grandes pensadores que ha dado la historia de la humanidad. Y estamos hablando de Sigmund Freud. Como siempre, para mí es un placer saludarte desde aquí, desde Consultoría en Desarrollo Humano. Ahora bien, vamos a hablar acerca de algunos temas básicos de Sigmund Freud, por ejemplo, que nació el 6 de mayo de 1856 en Moravia, la actual República Checa. Fue el mayor de 6 hermanos. En 1860, cuando contaba con 3 años, su familia se traslada a Viena. En 1873, cuando contaba con 17 años, ingresó a la Universidad de Viena a estudiar medicina. En 1877 abrevió su nombre de Sigmund Freud a Sigmund Freud. En 1880 conoció al que sería su mentor, Joseph Breuer. Él fue un gran admirador del Quijote. Y bueno, esta es una biografía realmente muy rápida. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, si buscamos los datos de su biografía, vamos a encontrar muchos datos. ¿Cuáles son los datos más importantes a recalcar? Que, bueno, Sigmund Freud fue como de los hijos predilectos porque él tenía su habitación privada. Cuando él estudiaba, la mamá le pedía a la hermana que cancelara sus ensayos de piano para que dejaran a Freud concentrarse. Asimismo, él era el único que tenía una habitación propia en su casa, ya que tenía que estudiar. Sigmund Freud fue un autodidacta que aprendió muchísimas lenguas, aparte, bueno, su lengua natal era el alemán, y él aprendió autodidacta español, aprendió inglés y aprendió también francés. Realmente él era un genio desde niño y su madre era la segunda esposa de su papá, un vendedor de lanas, quien pues nace en Moravia, en República Checa, pero pierde un poco de clientes, de fortuna y se va a Viena a buscar una mayor estabilidad económica, pero le llevaba varios años a su mamá. De hecho, sus hijos mayores del señor y, y, y la esposa, pues más o menos iban sobre la misma edad. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Freud? Freud solo tenía como dos opciones. Tenía la opción de estudiar medicina o tenía la opción de estudiar derecho, ya que Freud era judío y en aquel entonces los judíos pues realmente no tenían muchas oportunidades para estudiar una carrera universitaria. Entonces Freud ingresa a medicina y ahí conoce a su gran mentor. Su gran mentor fue Joseph Breuer, quien lo introduce a su laboratorio y bueno, después él estaba muy ilusionado que lo iban a contratar y no lo contratan porque como él ya se quería casar con su esposa Marta, le dice, no, realmente tú necesitas un pago más grande, necesitas un ingreso económico mucho más amplio, entonces, pero lo recomienda con Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés que estaba haciendo estudios, obviamente en Francia, y recibe a Freud para que se vaya a estudiar con él mediante una beca. Y aquí es donde él aprende la hipnosis, en donde él va viendo cómo funciona la hipnosis, cómo funciona eh, o cómo influyen los traumas en la vida de las personas. Y él también conoce pues lo que es la histeria, que antes se decía que la histeria solo era por las mujeres, de la palabra histeria, útero, entonces que solo las mujeres por tener útero eran histéricas, ¿no? Entonces Freud dice, no, también hay histeria en los hombres, y cuando él regresa a dar ese tipo de ideas en Viena, pues él es abucheado, ¿no? Casi por los grandes científicos. Bueno, ¿cuál es la gran aportación de Freud
en el conocimiento humano, en la teoría humana, en la teoría del conocimiento. Bueno, para empezar, Freud a lo largo de su vida creó alrededor de 24 volúmenes de obra literaria, científica, de estudio, porque él era un apasionado. Él era un apasionado del estudio, él se acostaba a las 3 de la mañana para poder desarrollar su obra. Bueno, ¿por qué Freud revolucionó tanto el concepto? ¿Por qué influyó tanto en la psicología moderna? Bueno, porque él hace tres cosas importantes. La primera es una teoría de la mente, ¿sí? Tratar de conocer qué hay dentro de la mente, pero hay que recordar que él era neurólogo. Entonces, eh, obviamente la cuestión biológica, pues la tenían totalmente clara. La sinapsis, las neuronas, bla, 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 clarísimo. Pero él quería ir más allá, como que qué motivaba a esa persona, ¿sale? Entonces, por eso, él hace también un estudio de la conducta humana y también trata de desarrollar una técnica terapéutica. A mi punto de vista, eh, le guste a quien le guste y a quien no le guste, ni modo, pero Freud es el padre de la psicología. ¿Por qué? Porque Freud revoluciona los métodos antiguos. Eh, ¿Qué métodos antiguos? Cuando alguien enfermaba de la mente, obviamente era ingresado a un sanatorio mental, pero en ese sanatorio no era como, ay, vamos a dibujar palitos y bolitas, no. Los pacientes estaban sometidos a baños fríos con hielos, a electroshocks, o sea, a tratamientos muy agresivos. Y entonces, ¿por qué digo le gusta a quien le gusta y a quien no, ni modo? Porque Freud descubre el método de curar por la palabra. Y es por esto que es importante hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy sabemos en las técnicas terapéuticas, claro, hay una amplia gama, ¿no? Y este método psicoanalítico se ha ido mejorando, se ha ido cambiando, se ha ido reformando, pero todo parte de que es la cura por la palabra. Cuando una persona tiene una neurosis, un malestar, una ansiedad, platica eso y como por arte de magia, pues se cura, se libera. Y si no, tú cuando has tenido algún problema y vas y te desahogas con una persona o te vas a tomar un café o te vas a tomar una cerveza, sí o no te sientes mucho más tranquilo, mucho más tranquila. Bueno, eso es curar por medio de la palabra, pero obviamente no es algo como tan sencillo. Por eso a él le llevó prácticamente toda su vida recopilar los estudios, recuperar la información, analizar casos clínicos y a partir de ahí estudiarlos y desarrollarlos y escribirlos. ¿Por qué digo le gusta a quien le gusta y a quien no le gusta, no le gusta? Obviamente, si nosotros buscamos en la historia de la psicología tiene su raíz en la filosofía. Y bueno, de las civilizaciones más modernas que se encuentran hoy en día estudiadas son los griegos. Obviamente, antes de los griegos también hubieron civilizaciones. Y bueno, si nos vamos a la raíz, pues realmente quién sabe si encontremos exactamente. Pero bueno, en el conocimiento universal moderno, sabemos que la psicología tiene su base en la filosofía y en base a la filosofía griega, ¿sí? En base a Hipócrates, a Aristóteles, a Platón, ¿sí? Ya en algunos otros videos hemos hablado de esto. ¿Por qué? Porque decíamos que era el estudio del alma, ¿sí? Pero conforme va avanzando la sociedad, conforme va avanzando la ciencia, pues esto no puede quedar solo en un estudio del alma, porque, diría Kant, es algo metafísico, algo que no se puede meter a un laboratorio y estudiarlo. O sea, cómo agarras el alma y la metes realmente es algo intangible. Y por muchas personas hoy en día, pues es algo que incluso ni siquiera existe, bajo su perspectiva científica, ¿no? Obviamente. Entonces, Freud lo que hace, o Freud
lo que pretende es crear una ciencia, la ciencia de la mente, en base obviamente a muchas lecturas que él hizo previamente. Ya decíamos en la primera parte de este video que él era un autodidacta, él era amante del Quijote, o sea, imagínate leer el Quijote y aparte aprender español gracias al Quijote. Realmente Freud era una mente maestra. Entonces, de pasar a los métodos en donde electroshocks, en donde cubetas de hielo, en donde amarrar, a curar por la palabra, pues sí fue un paso muy avanzado hacia la ciencia. Obviamente Freud tuvo muchos discípulos, muchos adeptos, incluso crearon su sociedad psicoanalítica, se reunían todos los miércoles en su consultorio, y de ahí hubieron diferencias con otros de sus adeptos, como Carl Jung, como Adler, y ellos pues como que le fueron cambiando un poquito la técnica, y entonces esto es como la raíz, ¿no? Porque bueno, ya de ahí vemos que también viene Wilhelm Reich, vienen otro tipo de psicoanalistas, Donald Klein, Laplanche, Lacan, que van modificando, aumentando, cambiando y así la teoría psicoanalítica, pero en la base es Freud. Entonces, bueno, las grandes corrientes de la psicología, empezamos con el psicoanálisis, posteriormente el conductismo, la psicología humanista y hoy en día es la psicología cognitivista, la psicología ya más aplicada a lo que es la ciencia. Bueno, hay que recordar las tres grandes bases de la psicología moderna, que es el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, y ya hoy en día la psicología más científica, la neurociencia, pero su base es el psicoanálisis. Entonces, por eso digo, le gusta a quien le guste, Freud es el padre de la psicología moderna, curar por la palabra, pero no es como, ay, bueno, voy a curar por la palabra ya. No, él hizo toda una teoría de la mente, toda una teoría de la conducta humana y toda una técnica terapeuta, en donde ya sea que los psicoanalistas la defiendan o los no psicoanalistas la ataquen, pero es una técnica que en su origen, en su antecedente, siempre buscó la ética, siempre buscó la neutralidad, siempre buscó privilegiar la ciencia. ¿Por qué? Freud era muy celoso con sus métodos, o sea, Freud veía que alguien le quería cambiar un poquito y había bronca. Tan él quiso ser muy neutral, muy científico, que por eso en la técnica terapéutica él no podía tener un contacto visual con sus pacientes. Por eso el famoso diván, en donde está el paciente recostado con la mirada hacia el techo, pero no podía ver al psicoanalista. ¿Por qué? Por cuestiones de cuidar esa parte neutral, por la cuestión de la transferencia, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero Freud desde un inicio intentó hacer una ciencia de la mente. Y aquí es donde viene la discusión, el debate, si lo logró, si no lo logró, y como en todas las ramas del saber y en toda la academia, y que es totalmente válido, va a haber personas que digan sí lo logró y va a haber personas que digan no lo logró, se quedó en una